Carlos era un estudiante de física que estaba obsesionado con la idea de viajar en el tiempo. Había leído muchos libros y artículos sobre el tema, y estaba convencido de que era posible, al menos en teoría. Un día, encontró en internet un anuncio de una empresa que ofrecía experiencias de viaje en el tiempo por un precio muy razonable. Carlos no lo dudó y reservó una cita para el día siguiente. Al llegar al lugar indicado, Carlos se encontró con un edificio viejo y descuidado, con un cartel que decía, Viajes Temporales S.A. Entró y fue recibido por un hombre mayor, que se presentó como el Dr. López, el fundador y director de la empresa. El Dr. López le explicó que había inventado una máquina del tiempo que podía enviar a las personas al pasado, o al futuro, pero con algunas limitaciones. La máquina solo podía transportar a una persona a la vez, y solo podía enviarla a un punto fijo del espacio-tiempo, determinado por unas coordenadas que él mismo había elegido. Además, la máquina solo podía funcionar una vez al día, y el viajero solo podía permanecer en el destino durante una hora, antes de regresar automáticamente al presente. Carlos se sintió un poco decepcionado por las restricciones, pero aún así decidió probar la máquina. El Dr. López le preguntó si prefería viajar al pasado o al futuro, y Carlos eligió el futuro. El Dr. López le dijo que lo enviaría al año 2050, a una ciudad llamada Nueva York. Carlos nunca había estado allí, pero había visto muchas películas y series ambientadas en esa ciudad. Le pareció una buena opción para ver cómo sería el mundo dentro de 29 años. El Dr. López le entregó un traje especial, que debía usar para protegerse de las posibles condiciones climáticas o ambientales del futuro. También le dio un reloj que le indicaría el tiempo restante para volver al presente. Le advirtió que no debía interactuar con nadie ni alterar nada en el futuro, para evitar crear paradojas temporales o cambiar la historia. Carlos asintió y se puso el traje y el reloj. Luego, el Dr. López lo condujo a una habitación donde estaba la máquina del tiempo. La máquina era una especie de cápsula metálica, con cables y luces por todas partes. El Dr. López abrió una puerta y le indicó a Carlos que entrara. Carlos obedeció y se sentó en un asiento dentro de la cápsula. El Dr. López cerró la puerta y le dijo por un altavoz que se preparara para el viaje. Carlos sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Escuchó un zumbido y vio cómo las luces se encendían y apagaban alrededor suyo. De repente, todo se quedó en silencio y oscuro. Carlos esperó unos segundos y luego abrió los ojos. Estaba en otro lugar. Salió de la cápsula y miró a su alrededor. Estaba en una calle llena de gente y vehículos, pero todo era muy diferente a lo que conocía. Los edificios eran altos y modernos, con pantallas gigantes que mostraban anuncios e información. Los vehículos eran eléctricos o voladores, y circulaban por carriles aéreos o subterráneos. La gente vestía ropa extraña y llevaba dispositivos electrónicos en sus manos, orejas o muñecas. Carlos se quedó boquiabierto ante el espectáculo. Se sentía como si estuviera en una película de ciencia ficción. Miró su reloj y vio que tenía 59 minutos para explorar el futuro. Decidió caminar por la calle y ver qué más podía descubrir. Mientras caminaba, Carlos se fijaba en todo lo que veía: las tiendas, los restaurantes, los parques, los monumentos. Todo le parecía fascinante y sorprendente. Se preguntaba cómo sería la vida en el futuro, qué problemas y soluciones tendrían las personas, qué avances y retrocesos habría en la ciencia, la tecnología, la cultura, la política. También se preguntaba si él mismo existiría en el futuro, si tendría familia, amigos, trabajo, sueños. Carlos se sintió tentado de hablar con alguien, de hacer preguntas, de saber más. Pero recordó las advertencias del Dr. López y se contuvo. Se limitó a observar y a escuchar, tratando de pasar desapercibido. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que eso no era tan fácil. Algunas personas lo miraban con curiosidad o desconfianza, como si notaran algo extraño en él. Carlos se puso nervioso y aceleró el paso. De pronto, Carlos vio algo que le llamó la atención. Era un cartel que anunciaba una exposición sobre la historia del viaje en el tiempo. Carlos sintió una gran curiosidad y decidió entrar al museo donde se realizaba la exposición.
Pagó la entrada con una tarjeta que le había dado el Dr. López y que supuestamente funcionaba en cualquier época. Luego, se dirigió a la sala donde estaba la exposición. La exposición era muy interesante y educativa. Había paneles con textos e imágenes que explicaban los orígenes y el desarrollo de la idea del viaje en el tiempo, desde los mitos y las leyendas hasta las teorías científicas y los experimentos prácticos. También había objetos y maquetas que representaban diferentes tipos de máquinas del tiempo, desde las más simples hasta las más complejas. Carlos se detuvo frente a una maqueta que le resultó familiar. Era una réplica de la cápsula metálica que había usado para viajar al futuro. Carlos leyó el texto que acompañaba a la maqueta y se quedó helado. Decía lo siguiente: esta es una réplica de la primera máquina del tiempo funcional, creada por el Dr. Juan López en el año 2023. El Dr. López fue un físico teórico que dedicó su vida al estudio del viaje en el tiempo. En 2023, logró construir una máquina capaz de enviar a una persona a un punto fijo del espacio-tiempo, elegido por él mismo. Sin embargo, su invento tenía un grave defecto: cada vez que se usaba la máquina, se creaba una nueva línea temporal paralela, diferente a la original. Así, el viajero no regresaba al mismo presente del que había salido, sino a uno alternativo. El Dr. López no se dio cuenta de este problema hasta que fue demasiado tarde. Después de realizar varios viajes en el tiempo, tanto al pasado como al futuro, se encontró con que su mundo había cambiado radicalmente. Sus amigos, su familia, su trabajo, todo había desaparecido o se había transformado. Además, descubrió que sus viajes habían causado graves consecuencias en las otras líneas temporales: guerras, catástrofes, extinciones. El Dr. López intentó arreglar el daño que había hecho, pero solo lo empeoró. Cada vez que usaba la máquina, creaba más líneas temporales paralelas, más caos y más sufrimiento. Finalmente, se dio por vencido y decidió vivir en una de las líneas temporales que había creado, sin volver a usar la máquina. La máquina original fue encontrada por las autoridades en el año 2030, después de la muerte del Dr. López. Fue confiscada y estudiada por varios científicos e historiadores, que confirmaron su funcionamiento y sus efectos. La máquina fue declarada como un peligro para la humanidad y fue destruida en el año 2035. Desde entonces, el viaje en el tiempo ha sido prohibido por ley en todo el mundo. Solo se permite su uso con fines educativos o culturales, bajo estricta supervisión y control. Se han desarrollado otras formas de viaje en el tiempo más seguras y éticas, que no alteran ni crean líneas temporales paralelas. Carlos no podía creer lo que acababa de leer. ¿Acaso el Dr. López era el mismo hombre que lo había enviado al futuro? ¿Acaso él había contribuido a crear una línea temporal paralela?